¿Qué tal? Entramos en un tema que es de debate. Me gusta mucho porque creo que tenemos que cambiar la cultura de la planeación y llevarla hacia lo que yo les quiero proponer. Muchas personas hacen una dinámica de FODA y la tradicional es, se sienta el grupo de planeación, agarran una hoja de rotafolio y empiezan a analizar. Vamos a hablar de las fortalezas que tenemos nosotros. Lluvia de ideas. Ahí pueden ser a mano alzada o les ponen unos post-it y escriben y luego ven el concepto. La tecnología o la dinámica que ustedes quieran, pero al final es un opinómetro de lo que creemos nosotros que es nuestra fortaleza. ¿Sobre qué? Posiblemente de lo que vimos de la encuesta o posiblemente de lo que creemos que es. Termina, hay un experto o un analista que concentra fortalezas, amenazas, debilidades, oportunidades, y al día siguiente te presenta una conclusión de esa para hacer el objetivo. Hay mucha gente que después de este análisis te pide que entonces hagamos la misión de la campaña. Tache. No es así, ya habíamos dicho que no. Y otros dicen, bueno, ok, entonces nuestro objetivo va a ser, nuestra meta electoral es fulana y hay que hacer esto. Términos genéricos. Tache. El FODA es un instrumento que no solamente recoge la opinión de los participantes, sino que también debe permitir el análisis de documentos y contrastarlo contra el desempeño y los requerimientos de las tareas. Por lo tanto, no se requiere nada más de opinólogos. O sea, el peor caso, lo peor que puede hacer es que te inviten a una sesión de planeación de un FODA y no te den documentos de estudio para contrastarlos y pedir que ocurran cosas en la realidad. Entonces, muchas veces hay sesión de planeación y ahí van todos, saben que van a comer buenas galletas, una comida, está padre, y llegan a la misma conclusión. Eso no es un FODA. El FODA se divide, para que lo sepan, el método completo tiene 5 etapas. Una etapa ni siquiera es en la sesión plenaria. Les voy a mencionar las 5 etapas. Una se llama matriz de aspectos esenciales, o te explico qué es. Luego, el diseño de la matriz FODA, la elaboración de la matriz de los factores internos, la elaboración de la matriz de los factores externos y por último la matriz de los oponentes. En su unidad viene explicado hasta con un ejemplo donde se pondera y todo, porque es un ejercicio de ponderación. Pero lo que pretende el análisis de FODA es al final de tener objetivos tácticos, objetivos que se llaman FO, o sea, objetivos para resolver el reto de fuerza-oportunidad. Entonces, hay una serie de elementos después del análisis que nos llevan a decir, esta es nuestra fuerza y tenemos esta oportunidad, hagamos esto. Otras se llaman debilidad-oportunidad. Hay que resolverlo porque tenemos una oportunidad, pero tenemos una debilidad que tenemos que subsanar rápidamente. Luego tenemos otro objetivo táctico que se llama fortaleza, ¿sí? Y amenaza. O sea, somos fuertes, pero nuestro entorno o nuestro oponente también es fuerte y nos puede amenazar. Y tenemos el de debilidad amenaza. Ese es el peor. Si en nuestro análisis salen muchas actividades y muchos elementos que son de objetivo DA, es que estamos en crisis, o sea, estamos débiles y nos amenazan. O sea, voy a poner un ejemplo. Cuando vamos a un análisis FODA de la conducta política del gobierno y nuestra debilidad es la opacidad y la corrupción y nuestra amenaza es la denuncia penal o la agenda setting sobre la corrupción, estamos en un grave problema, porque es una debilidad, tenemos elementos objetivos de saber que sí hay corrupción, y una amenaza porque la sociedad, los medios de comunicación o los partidos de oposición se han movilizado en esa línea. O resuelven eso rápido o se van al fracaso total.
Son 4 tipos de objetivos tácticos. No los definimos ahorita o los seleccionamos, sino hasta que tengamos cubierto todo el análisis FODA. En el análisis FODA les dije que el primer punto se llama matriz de aspectos esenciales. O sea, ¿qué es esto? Un grupo, antes de entrar a la sesión de planeación, que puede ser un consultor, pueden ser expertos técnicos, elaboran, incluso lo pueden tener en manuales que pueden accederse y a través de capacitación de distintos temas, acceden a los procesos especializados para desempeñar las tareas. En la clase pasada les dije, hay procesos, por decir, vamos a poner ejemplo, proceso territorial. Okay. Hay un proceso territorial. ¿Cuáles son los aspectos esenciales de ese proceso territorial? Pongo ejemplo. Base de datos de simpatizantes. Otro ejemplo. Personal capacitado y vinculado a la campaña. Rentabilidad electoral. Proceso de evaluación y premiación de aquellos que trabajan mejor. Puse 4 grandes procesos esenciales. O sea, un proceso de tierra que no tiene previsto esos 4 elementos, y hay otros más, pues va a ser muy difícil que pueda establecer o identificar si lo que tiene es una amenaza, es una debilidad o una fortaleza. La pregunta. Y si el otro partido lo tiene, ¿es una amenaza o es una oportunidad? ¿Puede ocurrir una oportunidad? ¿Cuándo ocurre una oportunidad? Si nos damos cuenta que la estructura territorial de ese partido tiene conflictos serios con la elección de su candidato y nosotros la podemos atraer. Eso es una oportunidad. Una amenaza es que ellos también tengan una estructura territorial tan bien organizada que incluso puede ser superior a la que tú tienes. Por lo tanto, sin duda es una amenaza. Entonces, lo primero que tenemos que es definir técnicamente, como si fuera un librito, todas las grandes actividades básicas de cada proceso de trabajo de la campaña o de la gestión de gobierno. Pueden pensar, bueno, una campaña puede haber 5 procesos, pero en el gobierno municipal hay montones. Ok. ¿Qué recomiendo yo? Estábamos hablando de política. Al hablar de política estamos hablando de estrategia y capital político. Hay grandes actividades de los gobiernos que no aportan de manera directa capital político y otras actividades que aportan de manera directa capital político. ¿En cuáles nos tenemos que primero centrar? En las que nos aportan capital político. En estas, hablemos de las direcciones, secretarías o jefaturas, como le llamen en cada unidad de gobierno, aquellas que van vinculantes al ciudadano, que son formadoras de opinión pública. ¿Sí? Allí encontramos toda la parte del DIF, tenemos desarrollo social, comunicación social, posiblemente mercados, padrón y licencias, todas aquellas áreas que tocan al ciudadano, salud, pero que pueden cambiar la visión y la realidad política. Hay otras áreas, por ejemplo, un área administrativa donde está sistemas y el área de sistemas, no incrementa capital político. En esta técnica y en este análisis no entra. En su momento, como administración y gestión, debe de tener su proceso de mejora y su proceso de trabajo. Pero yo estoy hablando hoy de capital político. Entonces, tener computadoras puede afectar la construcción de un capital político, pero nadie, al menos que yo conozca, vota por un gobierno porque cambió su equipo de cómputo. Vota por aquel proyecto que piensa que le va a ayudar a mejorar su vida. Y eso va desde la luminaria hasta la política social. Esas son las áreas que yo quisiera que comprendieran los procesos específicos para la matriz
de aspectos esenciales. Entonces se definen todos los elementos. Un ejemplo, un aspecto esencial en un programa de recolección de basura y aseo público. ¿Cuál se les ocurre que es un elemento esencial? El estado y conservación de los vehículos. Ahí se detona todo un programa de mantenimiento y de acciones. Pero otro esencial es las relaciones laborales y sindicales. Otro elemento que te puede detonar un problema. Por lo tanto, esos son los elementos que tenemos que ver, diagnosticar. Entonces, ingresó nuevo gobierno, lo primero que tiene que ser un diagnóstico del estado del ayuntamiento, y entonces después, bajo la matriz de aspectos esenciales, podremos comparar. Porque dice, para mí un aspecto esencial en la matriz es tener un programa o un mantenimiento correcto de las unidades, o incluso de la renovación del parque vehicular de recolección de basura. Volteas, ves en el ayuntamiento y tu recolección de basura está chatarrizada y además no tienes un convenio con una empresa o no tienes un taller de mantenimiento, entonces entrarás al análisis FODA. Pero tienes que primero saber eso. Por eso el primer paso, cuando creamos estos elementos, no requiere de un taller de planeación, sino en el segundo paso. El segundo paso sí es el diseño de la matriz FODA. O sea, ya tenemos la lista de todos esos aspectos. Y entonces la matriz te dice, vamos priorizando de 1 a 4 cuál es más importante. Y a cada actividad que definimos le ponemos valor. Y luego le ponemos si eso se cumple o no se cumple. Y se multiplica. Ustedes van a ver el ejemplo en la unidad. Pero con eso entonces ponderamos, ¿sí?, cuáles son los aspectos más fuertes, más débiles, dónde está la oportunidad mayor o la amenaza mayor, para entonces poder definir con criterio los objetivos. Y entonces en la sesión de planeación sí podemos discutir la ponderación, sí podemos discutir la calificación y entonces concluimos cuáles son los principales elementos. ¿Debe haber un solo FODA? Probablemente no. Depende de lo complejo de la organización. Porque si tienes una organización muy grande, un ayuntamiento complejo, puedes hacer FODAs por distintos grandes procesos de gobierno. Si es una campaña política de un municipio pequeño y es chiquita la estructura, pues un solo FODA. ¿Cuántos FODAs y cuántas sesiones? Las que sean necesarias. Pero al final debemos de tener esa ponderación, esas reuniones. Con eso elaboramos la matriz de los factores externos e internos. O sea, en otras palabras, ya hicimos la calificación, creamos esa matriz donde decimos, esta es la prioridad 1, esta es la prioridad 2, ya sabemos cuál es. Y al último dice, matriz de los oponentes. En el caso, suena muy básico y muy claro, que en el caso de campañas, el oponente, pues ya sabes quién es el oponente, tu contrincante electoral. Pero en los gobiernos, los oponentes son aquellos grupos políticos, aquellas organizaciones sociales, aquellos liderazgos sociales que no piensan igual que tú, que piensan que la basura no debería concesionarse, o que piensan que el alumbrado público no debe de cambiar a tecnología de LED. Estoy poniendo ejemplos, pero siempre tenemos en la sociedad oponentes. Hay que analizarlos, cuál es su debilidad y su fortaleza, para poder aprovechar en nuestra gestión política, ¿no? Teniendo eso, construimos los objetivos, ¿sí? Ya les dije, los 4 tipos de objetivos. Y creamos el primer documento de la planeación, que es, tengo definidas cuáles son los procesos que están a trabajarse en determinado tipo de objetivo y entonces ponemos el objetivo. Al poner los objetivos, estoy recorriendo el archivo para que lo vean, podemos pasar entonces ya a la parte de control, donde debemos de definir nuestros objetivos tácticos y operacionales. Ojo, un objetivo del FODA no es un objetivo
táctico u operacional, sino lo que queremos alcanzar bajo esta realidad de debilidad o de amenaza. Okay, ahora vamos a plantear el objetivo desde el punto de vista táctico operacional y ahí le vamos a poner número, le vamos a poner tiempos y le vamos a poner indicadores de efectividad. Los indicadores de efectividad son no simplemente la medición cuantitativa de la tarea, sino el número o la condición que nos permite prever en el futuro hacia dónde vamos a llegar. O sea, si yo tengo, por decir un ejemplo, lleno el tanque de mi gasolina y voy a una determinada ciudad, ¿sí? Ustedes pueden ver la velocidad, cuánto combustible tenemos y en algunos casos, en algunos vehículos te dice cuánto es la estimación de distancia que vamos a llegar. Bueno, ese es el indicador. Ir a 120 o ir a 110 o ir a 160 no es un indicador, es una medición. Tener el tanque 3/4, tener un tanque a la mitad es una medición. La estimación de consumo, velocidad y energía, todos esos rollos, hasta dónde me lleva y si me lleva al punto final, ese es el indicador. Por lo tanto, los indicadores no son las actividades ni son muchos. ¿Cuál es el principal indicador en la materia política? Se resume a cuánto simpatiza y le creen al candidato, cuánto están dispuestos a seguir en el proyecto o votarle al candidato o al líder político. ¿Sí? Yo les preguntaría, ¿hay otro indicador de efectividad que sea más allá de ganar y tener el poder político? Todo lo demás es secundario y coadyuvante, pero no el indicador final. Entonces, hay un gran indicador final que es el capital político plasmado en el ejercicio o en el acceso al poder. Pero hay unos procesos que requieren ciertos indicadores, porque para llegar a eso deberíamos tener indicadores sobre la aceptación y cumplimiento de ciertas políticas públicas, y las tendremos que medir. Otro es el desempeño de los funcionarios y de los trabajadores sobre el impacto a la estrategia. Te pongo esos dos ejemplos. Entonces, la construcción de los indicadores es después de tener eso. Y bueno, con eso podemos tener toda la información para convertir esto en una ruta crítica de trabajo, que tiene un inicio, un fin, una correlación de actividades con otras áreas y con otros procesos, y que tiene un indicador y unos objetivos a alcanzar. En este punto termina el proceso estratégico de una campaña o de un proceso político. Lo que sigue de aquí en adelante sería la implementación y el desempeño de las tareas. En otra asignatura ustedes verán un modelo de implementación de campañas políticas y luego uno de planeación operativa, que entrarán ya más aspectos más puntuales, pero voy a recapitular y sintetizar todo lo que hemos visto en la asignatura. Primero, los líderes políticos, los consultores o aquellos que tengan algún mando deben de tener visión y pensamiento estratégico. El pensamiento estratégico nos va a ayudar a anticiparnos a los problemas, corregir los rumbos y visionar lo que viene en el futuro y que ni siquiera hoy se manifiesta como un problema. El pensamiento estratégico se fortalece y se alimenta con la creatividad, con el trabajo sistemático de mejoramiento de las acciones hasta llegar a la innovación. Para poder tener esa creatividad y teniendo ese pensamiento estratégico podemos construir una estrategia. La estrategia solamente se desprende del estudio de la opinión pública, de lo que pretende el ciudadano, porque la estrategia busca fijar una posición y una idea política en los ciudadanos. Por lo tanto, la estrategia no es actividades, no es acción,
sino un punto en el futuro donde quiero que los ciudadanos piensen y me voten y me opinen favorablemente. Esa estrategia requiere una alineación, o sea, saber en qué condiciones nos encontramos, técnica, administrativamente, qué liderazgos podemos ejercer y qué perfiles de personalidad juegan en este equipo para poderlo alinear bien. Alineado, diseñado, tenemos que caer a la técnica del trabajo, la planeación táctica y operativa demanda que tengamos conocimiento específico de cada proceso de trabajo. Y cada proceso de trabajo nos obliga a identificar si en nuestro equipo es una fortaleza o una debilidad, si es una amenaza o una oportunidad. Por lo tanto, de ahí se desprenden los objetivos base que luego darán pie a construir la ruta de trabajo en el tiempo y metas que debemos alcanzar. El proceso estratégico comienza con la investigación y el conocimiento de los ciudadanos y termina con la adecuación a las técnicas y procedimientos que hoy existen, técnicos, para hacer política. En esencia, ese es el proceso estratégico. Con esto, ahora lo que resta es que cuando lleguen a la quinta unidad, lean el caso, integren lo que hemos hablado y lo que han leído y estudiado para que ustedes hagan propuestas sobre lo que se les va a preguntar en esa unidad. Muchas gracias, espero que haya sido de utilidad la materia y nos estaremos viendo en el futuro. Hasta luego.